Hola, hola, bona tarda. Benvinguts i benvingudes a la Biblioteca Gabriel García Márquez. Estem a 2 setmanes, molts ho sabreu perquè veig cares habituals, a 2 setmanes de complir el nostre primer any de vida i ja contem amb premis, amb elogis, amb mencions i fins i tot amb una candidatura a ser la millor biblioteca del món. Sí, el que no ho hagi llegit. Ara bé, però jo voldria dir que la millor biblioteca del món és la que té una ànima tan bonica com la seva presència, que aquesta és magnífica. I us puc assegurar que la García Márquez té una ànima preciosa de tantes coses boniques com li han passat l'últim any, que encara no fa un any. I una de les millors coses està contar des del dia de la inauguració, i ara en recordaven Javier i Maribel que des d'abans, amb el suport i la complicitat dels amics de l'agència Balcells. Els hem tingut al costat celebrant el 40 aniversari del Nobel, a Gabo, la inauguració de la plaça Carme Balcells, i avui mateix amb la sessió d'un exemplar de la primera edició de l'Hojarasca. I creiem que aquesta ha sigut la millor manera de fer aterrar l'esperit de Gabo en la biblioteca que li hem dedicat. Vull dir, tenir també a la gent que acompanyava a Gabo des de que va arribar a Barcelona. Lluís Miquel, Javier, Maribel, Laura, Núria, heu estat uns magnífics companys de viatge. Abans de procedir a la sessió que us he explicat, us explicaré també breument com anirà l'acte. Ens acompanya també Cristian Esnui, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en literatura llatinoamericana, que ens parlarà del context de l'obra, que és la primera obra en la que apareix Macondo, perquè és una obra prèvia a 100 anys de soledat, i us ajudarà a situar-vos a la gent que participareu en el club de lectura del dia 31 de maig en el context de l'obra. I després, Li Morenita, actriu, escriptora, narradora oral i també còmplice habitual d'aquesta casa, ens portarà a Macondo de la mà d'un recull d'històries d'aquest racó del Carib colombià. Això seran uns moments, però ara passo el torn de la paraula a Javier Martín, gerent de l'agència Balcells, i que ens acompanya també Ferran Burguillos, gerent de Biblioteques de Barcelona. Gràcies. Bona tarda. Des de l'agència Balcells volíem donar les gràcies a la biblioteca per aquesta relació que estem mantenint i felicitar també per aquests premis tan merescuts i els que han de venir encara. Nosaltres, efectivament, vam tenir coneixement de que s'estava construint o acabant la biblioteca i com representants de l'autor García Márquez des dels anys 60 i pico, doncs estàvem il·lusionats i contents d'aquesta biblioteca. Va coincidir en aquelles dates, que era el febrer del 2022, que ens va arribar un manuscrit, un original, una primera edició de l'Hojarasca, dedicada que un senyor de Llanes, d'Astúries, havia trobat al seu arxiu, a la seva biblioteca del seu pare. El seu pare havia viscut a Colòmbia molts anys, allà havia tingut relació amb el García Márquez, i el García Márquez l'any, em sembla que és 55 o 56, li havia dedicat aquest exemplar. Llavors ens deia que el volia desprendre's i que el volia vendre. I nosaltres vam pensar que seria un bon inici de relació amb la Biblioteca García Márquez, fer alguna cosa amb aquest exemplar perquè la biblioteca el pogués exhibir, el pogués tenir. Vam contactar amb ells, els hi va encantar la idea. Al maig es va fer la inauguració, ja li vam ensenyar el llibre, que va estar aquí l'alcaldessa i el vam poder ensenyar, i ja es van posar d'acord per fer aquest acte de sessió. És una sessió temporal. Nosaltres vam comprar el llibre a aquest senyor i vam acordar amb la biblioteca fer una sessió temporal per anys que estigués aquí depositat i que es pugui exhibir i el pugueu contemplar tots els usuaris de la biblioteca. El llibre està dedicat al Luis Carlos Cajiao l'any 56 i és una primera edició de l'Hojarasca, que és la primera novel·la de García Márquez, de l'any 55. O sigui que aquest llibre té 45 i 20, 65, 68 anys. I res, és un llibre que està en bastant bon estat, té una petita imperfecció, que ara es veurà quan l'obrim, que és que té la portada separada, o sigui, està trencada de l'original,
però aquesta imperfecció permet que per exhibir-ho es pugui veure la dedicatòria i la portada al mateix temps, que en un llibre normal es veuria una cosa o l'altra. I res, amb molt de gust fem aquesta sessió a la biblioteca i esperem que tots els usuaris puguin disfrutar de tenir aquest original de cert valor aquí a la biblioteca. O sigui que, Ferran... Aquesta és la primera edició. La imperfecció és aquesta, però això permet al mateix temps que es pugui mostrar i veure les dues coses alhora, la portada i la dedicatòria. La dedicatòria diu a Luis Carlos Cajiao, el único hombre que ha subido a Aracataca en una metáfora, con mi estimación Gabo. Ni el fill ni nosaltres hem sabut quina relació entre ells tenien, què volia dir això de subir a Aracataca en una metàfora. O sigui que ens quedem amb aquest dubte. Però aquí el teniu. Ferran? Molt bé. El cuideu molt. Moltíssimes gràcies, Javier. Moltíssimes gràcies a totes les companyes de l'agència i responsables de l'agència Balcells. Moltíssimes gràcies també, Neus, a tot l'equip de la biblioteca i moltes gràcies també per assistir a l'acte d'avui, a tots vosaltres. Jo crec que, tal com deia la Neus, el fet de poder celebrar amb aquest dipòsit, amb aquesta sessió en dipòsit que ens ofereix l'agència Balcells, és un premi més afegit al fet de tenir una biblioteca, aquest regal per tota la gent del barri, tan important per la lectura, tan important per l'educació, per l'accés a la informació, a la tecnologia i també per l'accés a la cultura des d'una perspectiva equitativa i dels drets culturals. Per tant, moltíssimes gràcies. Gràcies. I ara passo la paraula a Cristian Snuy. Però això vol dir que està llegit, eh? Bien, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias por invitarme a estar aquí, tanto a la biblioteca como a la red de bibliotecas de Barcelona, a la agencia Balcells. Bien, yo brevemente voy a hablar un poquito de la obra de Márquez, de la hojarasca. Voy a dar un poquito de contexto de su biografía, pero me voy a centrar sobre todo en la novela, en la hojarasca. Sobre todo en el pulso mítico de su estilo, en los personajes, en la experimentación formal de la novela y, si me da tiempo, porque es solo media hora, en cómo en esta primera novela ya tenemos un atisbo, algo tímido, pero sí un atisbo de realismo mágico que va a ser lo que luego haga, nimbe sobre la figura de Márquez, ¿no? Bien, La hojarasca es su primera novela, como decíamos, publicada en 1955, y es una obra en la que ya encontramos elementos que luego estallan, que luego sigue trabajando, que pule, que amplía, que expande en 100 años de soledad. Como, por ejemplo, el pulso mítico de su narración, que es uno de los elementos que le hará más célebre, ¿no? Es una primera novela, y como tal, es una primera novela tentativa, en la que prueba, en la que ensaya, en la que encuentra, y como primera novela tiene esa virtud de las primeras obras, que es la libertad o la irreverencia. Es decir, hay en muchas primeras novelas, en muchas primeras obras, un punto de irreverencia, de atrevimiento, de cosa rara, de libertad, puesto que aún no hay unas expectativas puestas sobre el autor, sino que lo que hay es una voluntad por captar esa entonación propia de la imaginación. Y eso es lo que tenemos en esta primera obra de García Márquez, esa voluntad de captar la entonación propia de la imaginación. Bien, brevemente, para que nos situemos, Márquez nace en Aracataca, Colombia, en 1928, en un pueblecito costero cercano a la costa caribeña, donde la herencia africana
es muy importante, ¿no? Tras sus estudios de bachillerato, estudia Derecho, pero lo abandona para estudiar periodismo. Y destaco este hecho porque muchas de sus obras van a tener una vocación periodística. No tanto 100 años o El otoño del patriarca, pero sí obras como El coronel no tiene quien le escriba. Muchas de ellas están formuladas casi como una novela, como una noticia periodística. Tienen hasta ese como génesis, ¿no? Y luego ese estilo, esa agilidad, ese fraseo ágil, directo, a veces hasta rocoso del periodismo, ¿no? Lo que también vemos, y que podemos relacionar con su biografía, es un deseo de mitificar el mundo tropical de su infancia y de su juventud. Porque desde un principio, en su obra, vemos ese deseo de recobrar las memorias del mundo tropical al que su imaginación estaba ligada. Y eso es lo que llega a hacer cifrándolo en el mundo de Macondo. Por eso podemos ver sus primeros libros, como La hojarasca, Los funerales de la mamá grande, podemos verlo, como decía antes, como una serie de intentos, de aproximaciones, de rodeos, para acercarse al mundo macondiano que tenía en mente y al que aún no lograba acceder, pero tiempo después lograría acceder. Porque de hecho ya ese mismo año, en 1955, en la revista Mito, publica un breve cuento que se titula Isabel ve llover en Macondo, que es ya una primera tentativa de lo que va a ser 100 años de soledad. Es decir, ese proyecto estaba en su imaginación, se estaba fraguando y fue apareciendo de manera tentativa hasta que al final eso estalló en 100 años de soledad. Bien. Por otra parte, Márquez, como Vargas Llosa, como Cortázar, como Donoso, como Carlos Fuentes, es uno de los escritores del boom latinoamericano. Y el boom latinoamericano fue el fenómeno que que hizo internacional a la literatura latinoamericana. Mejor reformularlo. Y en ese proceso hubo una ciudad y dos agentes culturales clave. La ciudad, Barcelona. Y los dos agentes, Carmen Balcells y Carlos Barral. Carmen Balcells, agente literaria, fue la responsable de modernizar los derechos de autor en este país, de profesionalizar la labor de escritor y, por tanto, quien puso las condiciones materiales y asesoró, guió a esta serie de escritores. Y luego Carlos Barral, que junto a Víctor Seix conducía la editorial Seix Barral, y su premio Biblioteca Breve fue la plataforma que prestigió este tipo de literatura. Autor que ganaba el Biblioteca Breve, autor que entraba automáticamente en el canon y, por tanto, adquiría un prestigio. Barcelona, Carmen Balcells, Carlos Barral. Bien. Y sin más demora, vamos a entrar al lío, vamos a donde queremos ir, que es propiamente la novela. Bien, resumiendo mucho la cuestión, resumiendo mucho el argumento, la trama resumida es la siguiente. Son 25 años de la historia de Macondo, en concreto de 1903 a 1928, a través de los recuerdos y reflexiones de un niño, su madre y su abuelo, un viejo coronel, que luego conoceremos bien, durante el velatorio de un médico, amigo de la familia, que se ha suicidado. Esa, de manera muy llana y resumida, es la trama. Pero, por supuesto, tiene más meollo. O sea, hay más elementos en los que me quiero detener. Esos elementos son: hay un hombre que era médico, innominado, porque no conocemos bien su nombre, del que apenas se sabe nada, ni el lector ni los personajes de la novela. No solo que no se sepa nada, sino que además es incomprensible para los demás. Que parece más bien una fuerza o un elemento de la naturaleza que un hombre. Y muere suicidándose. Y además los habitantes de Macondo, el pueblo de Macondo, quieren dejarlo insepulto como acto de venganza. Ese es el punto. Ese momento, esa muerte, el momento en que muere el médico, y ese gesto de dejarlo insepulto es el momento deseado por el pueblo, como venganza. Pero solo una persona se rebela contra la voluntad del pueblo y decide darle santa sepultura, que es el coronel, que convence a su hija y a su nieto para que le acompañen al velatorio de este médico. Y aquí es donde empieza la novela. La novela empieza aquí, en la casa del muerto, con el coronel, su hija,
su nieto, en el momento en el que el coronel descuelga de una viga el cadáver de este médico innominado y se dispone a conseguir la autorización del alcalde para darle sacra sepultura. A partir de este motivo, a partir de este hecho, vemos 25 años de la historia de Macondo y, por tanto, estamos ante un tipo de narración que ya hemos visto en Follner, que hemos visto en otros autores, que es que la narración se desarrolla, se activa, se construye alrededor de los recuerdos que evoca un muerto. En este caso, el médico. Un muerto es el que activa la trama. Bien. La novela comienza con un breve prefacio que, desde mi punto, para mí es mi parte favorita, esas 3 páginas de la novela, fechado en 1909 en Macondo. Y está escrito con un estilo de aliento mítico que nos puede recordar al cuento, que nos puede recordar a la leyenda. Y de hecho ya en la primera frase ya tenemos todo lo que nos interesa, porque dice, de pronto, como si un remolino hubiera echado raíces en el centro del pueblo, llegó la compañía bananera perseguida por la hojarasca. No me parece baladí que las 2 primeras palabras sean de pronto. Porque ese de pronto nos transmite la idea de irrupción, nos transmite la idea de un cambio brusco. En este caso, el orden se altera. Llega un elemento exterior que altera el orden y corrompe el paraíso, porque Macondo, antes de que llegara la compañía bananera, se simboliza como un paraíso. De hecho, hay un momento donde en la novela lo definen a Macondo como la tierra prometida, la paz y el bellocino. Y lo que corrompe a Macondo es la hojarasca, es la industria bananera. Por tanto, son los avances técnicos, industriales, el progreso, lo que corrompe lo natural. Por supuesto, aquí hay una palabra clave, que es la palabra hojarasca, que es la que le da título a la novela. Y la palabra hojarasca es una palabra alegórica, es una palabra intuitiva, que tiene unos contornos más bien indefinidos, y por tanto, como indefinidos, atemorizantes, porque es una palabra concreta y amplia a la vez. Y lo que designa esta palabra, la palabra hojarasca, es las gentes que vinieron con la industria bananera y trajeron la corrupción, los desperdicios, el deterioro. Por tanto, la hojarasca es una palabra a la que se le dan resonancias míticas, que se dice incluso de forma litúrgica o como una especie de liturgia laica. Es una palabra que se pronuncia con miedo y repudio, que se pronuncia con tristeza, y que designa el mal que viene de afuera a corromper el orden adánico y paradisíaco de Macondo. Este médico innominado y de perfiles animalizados, porque se lo suele definir como un rumiante, es el primer personaje en pronunciar esta palabra y, por tanto, es la primera vez que el resto de personajes de la novela escuchan esta palabra como una metáfora despectiva para captar el proceso de corrupción de Macondo. Y no deja de ser simbólico que la palabra provenga de este personaje, que es el personaje muerto, que es el personaje que activa toda la trama y que acumula todo el odio del pueblo. Bien. La historia, como un punto innovador, se nos cuenta a partir de 3 miradas, de 3 perspectivas. 3 perspectivas que van intercalándose y que al intercalarse se matizan entre ellas, se refrendan, chocan, contrastan. Estas 3 miradas son la del abuelo, la de la madre y la del niño. El abuelo, el coronel, es el que nos da las claves de la historia, de la trama. Es el que revela los misterios de la trama. ¿Por qué? Porque es el personaje que está más vinculado al médico. Porque es el abuelo el que decide acoger durante 8 años al médico en su casa y, por tanto, es quien siente un sentimiento de deber hacia el médico. Porque hay un momento dado en que el médico le salva la vida al abuelo y lo único que el médico le pide a cambio es que cuando el médico se muera, el coronel le dé un entierro digno. Entonces, por tanto, el coronel endeuda por ese acto
es quien asume el papel de darle santa sepultura al médico. Aquí tenemos el deber y el compromiso como los pivotes sobre los que se construye la identidad de este personaje, del abuelo. A su vez, también lo que más me interesa de este personaje, del personaje del abuelo, es que el aliento mítico de la novela, sobre todo, se concentra en sus capítulos, en su mirada, en su palabra. Son sus partes las que están más impregnadas de este aire mítico que tanto asociamos al estilo de García Márquez. Por otra parte, tenemos la voz de la madre, la mirada de la madre, que contrasta mucho con la del abuelo, porque la mirada de la madre es una mirada triste que decanta su relato más bien hacia el recuerdo y que confiere a su mirada un aire de pasado y de memoria triste. La madre es quien hace más hincapié en el deterioro del pueblo, es quien da testimonio de las ruinas, de los estragos del tiempo y de la industria bananera. Es, sobre todo, a través de sus ojos que nosotros conocemos la historia de Macondo. Y por eso su discurso es un contrapunto al aliento mítico del abuelo, porque el discurso de la hija es más testimonial, más directo, más cronístico y está más teñido de nostalgia y de desesperanza y de tristeza por el deterioro del pueblo y de su familia. Así como el abuelo está más imbuido de sus ideales, está más imbuido en el deber y no ve más allá de eso, ella, la madre, contempla desde afuera las consecuencias de las decisiones de su padre. Y por tanto su discurso tiene este aire más confesional, más íntimo, y es a través de ella que conocemos la historia familiar. Y finalmente tenemos la mirada del niño, que no deja de ser casi la más importante, porque es a través de él que nosotros, como lectores, vemos a los demás personajes, que vemos al abuelo, que vemos a la madre. De hecho, hay algún punto donde podemos pensar incluso que Márquez casi se identifica más con el niño, ¿no? Porque es a partir del niño que vemos la escena del velatorio. Vemos al coronel, vemos a su madre. Por tanto, nos da una perspectiva como más exterior de la escena del entierro. Además, el niño, cuyo mundo, como niño que es su madre y su abuelo y sus amigos, porque hay una mención a sus amigos, es la mirada inocente. Es la mirada con la que empieza y con la que acaba la novela. Y es una mirada menos cargada, menos imbuida de los afectos tristes que sí tiene la mirada del resto de personajes. A la vez, también hay algo interesante en su mirada, que es que tiene una ingenuidad para tratar temas metafísicos. Le da una especie de tratamiento naif, sencillista, hasta ingenuo, de temas metafísicos, porque es un niño y no acaba de entender, pero está viendo ahí por primera vez la muerte, y está viendo a su abuelo y está viendo a su madre. Y aquí nos falta un elemento. Abuelo, madre, niño, pero nos falta el médico. Nos falta el personaje que es contado por el resto de personajes. El personaje que está muerto y por tanto no tenemos su mirada. Es el médico innominado. Es un personaje que conocemos a partir del relato de los demás personajes. Y este médico es el detonante de la trama. Es quien la activa, pues la novela se ramifica y va desde los efectos de este personaje en la vida de los demás a la historia de Macondo. O sea, es el que activa todo el relato. Y como decía antes, es un personaje incomprensible, lateral, de perfiles míticos, que se nos describe como un rumiante, porque solo come hierba. Y ya aquí tenemos un elemento fantástico. Y casi nada se sabe de él. Pero es hacia quien está dirigido el rencor del pueblo. El odio del pueblo está dirigido a él. Resentido, como dice la madre, hay un momento que describe el pueblo de Macondo como devastado por los recuerdos. Por tanto, lo que tenemos es que todas las pasiones tristes de los habitantes de Macondo están canalizadas en este hombre, un médico que en un momento determinado rechazó asistir médicamente a miembros del pueblo herido. Bien. Hay una cuestión interesante, y es que pese a que tenemos múltiples perspectivas, abuelo, niño, madre, tenemos 3 miradas, planea como experiencia de lectura, tú como lector, planea la sensación constante de que hay algo que no sabemos, de que hay algo que no acabamos de entender, de que hay un misterio, un secreto,
una sensación constante de que hay algo escamoteado, de que hay una información sustraída. Tenemos la sensación de leer sin acabar de entender ese misterio que guardan los personajes, que es un misterio que quizá ni siquiera los propios personajes acaban de entender. Por lo tanto, tenemos aquí ya un manejo interesante de la intriga por parte de Márquez. Porque de hecho ya el primer capítulo, Márquez fue aquí astuto, dispuso el primer elemento fantástico al final en la última maldita frase del primer capítulo, que es ahí donde te dice que el médico pide hierba para comer y te lo deja al final del primer capítulo. Lo hace como técnica para dejarte ahí como el manejo de la intriga. Entonces, tenemos la sensación todo el rato de que hay algo de ese personaje que no acabamos de entender, que ni los propios personajes acaban de entender, que hay algo en ese pueblo, una fuerza, algo en el aire que no acabamos de entender. Bien. La crítica ha tendido a valorar la hojarasca en función de 100 años de soledad. Ha tendido a verla más bien como una prefiguración. Porque de hecho, ya os lo comentaba antes, hay elementos muy similares, es una prefiguración, y de hecho es que ya hasta el inicio de las dos novelas se nos puede hacer parecido, porque el inicio del primer capítulo, no del prefacio, sino del primer capítulo, en voz del niño, en la hojarasca, es: por primera vez he visto un cadáver. Así empieza el primer capítulo de la hojarasca. Inicio de 100 años de soledad, más que conocido. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre le llevó a conocer el hielo. Ya tenemos ahí un paralelismo entre las dos primeras frases. Y no solo eso, sino que también en la hojarasca tenemos anunciado el final de la estirpe Buendía y de Macondo, porque son varias las veces en que se insiste, se alude al diluvio, aquí se le menciona como en la hojarasca se le menciona como diluvio, que lo arrasará todo, que arrasará todo el pueblo de Macondo. Por tanto, el inicio y el final de Macondo ya están prefigurados en la primera novela de Márquez. A su vez, también se nos anuncia en la hojarasca el estilo y los temas de 100 años de soledad. Para empezar, como decía, tenemos el espacio, ya tenemos Macondo, que comienza a construirse como un espacio arquetípico. Tenemos a los personajes, ya está Aureliano Buendía entre ellos. Tenemos la historia, la riqueza bananera, la invasión de las gentes atraídas por la riqueza bananera, es decir, la hojarasca. Tenemos la influencia de Faulkner, por ejemplo, de novelas como Mientras agonizo, de Faulkner, que también es una novela organizada en torno a un muerto que activa el relato. También tenemos monólogos de sintaxis faulkneriana, ese estilo faulkneriano que Márquez supo asimilar muy bien, habiendo leído las traducciones de Borges. También tenemos como influencia de Faulkner la construcción de una voz mítica, este oxígeno mítico que decía, hay un antecedente ahí en Faulkner, esta especie de voz mítica y colectiva que se nos puede asimilar al coro trágico, pero también como a los rumores o las anécdotas populares, que es una mezcla entre coro trágico y entre ese cuchicheo, esos rumores, anécdotas del pueblo, ¿no? Y a su vez también tenemos ya en esta novela, en la hojarasca, este oxígeno mítico de su estilo, esta especie de pulso mítico y de narración hiperbólica. Porque la palabra hipérbole proviene, o sea, nos trae la idea de exceso. Y hay algo ciertamente de excesivo en el estilo de Márquez, en sus metáforas, en su narración, en su pensamiento poético, narrativo. Hay algo de desmesura. De hecho, la desmesura es una de las grandes características de la obra de Márquez y lo va a ser de 100 años de soledad. Porque todo en sus novelas, en 100 años, en la hojarasca, acontecimientos, figuras, cobran dimensiones fabulosas, dimensiones fantásticas, y la hipérbole, podríamos decir, en su obra es elevada a sistema. Por otra parte, algo que ya tenemos, como decía al inicio, atisbado en esta novela, es el realismo mágico. Pero digo atisbado porque no alcanza a ser del todo realismo mágico. ¿Por qué? El realismo mágico, como tal, podríamos definirlo como la maravilla sin asombro. Maravilla sin asombro. Es decir, como la naturalización
de la maravilla. Porque lo maravilloso, en 100 años, por ejemplo, se narra sin asombro. Es decir, se narra en el mismo plano de lo real. Te cuentan de la misma manera que cocinan patatas fritas que un personaje sale volando. Ambos acontecimientos pertenecen al orden de lo real. No hay una distinción entre elemento fantástico y elemento que sucede en lo que nosotros entendemos por realidad. Todo en el universo de 100 años de soledad es percibido de la misma manera. Y como es percibido de la misma manera, todo pertenece al orden de lo real, por tanto, todo se narra de la misma manera, sin marcas de asombro, sin marcas de sorpresa, sin marcas fantásticas. Por así decirlo, se narra como una descripción realista. Decía que no existe del todo en la hojarasca por la cuestión de que sí hay algún elemento mítico, sobre todo el personaje, el médico que muere suicidándose. Porque es un personaje que se nos describe como un rumiante, que come plantas, no come nada más, que al final de su vida acaba como un hongo marchitándose, sin comer, casi sin beber, sin hacer nada. Entonces es un personaje que percibimos que tiene unos perfiles míticos, unos perfiles fantásticos, pero ya el hecho de que el primer capítulo de la novela acabe diciéndote que este personaje les pide para comer plantas y que lo sitúe como última frase del primer maldito capítulo y te dé a entender que el resto de personajes se sorprenden, ahí ya no hay esa naturalización de la maravilla. Ahí está manejándolo como elemento de intriga, porque te lo está poniendo ahí para captarte. Te está dejando el anzuelo al final del último capítulo para que tú sigas al segundo capítulo. Tú digas, ¿cómo que este personaje come hierba, no? Entonces, claro, que haga eso y que el resto de personajes se asombren hace que no acabe de ser realismo mágico. Es más bien un elemento fantástico. Pero sí, hay ya algo ahí prefigurado. Hay algo en su técnica, en la manera de hacer esa fantasía, ese elemento fantástico, que ya nos está prefigurando ese realismo mágico que luego va a estallar, que luego va a coger, se va a completar, va a coger perfiles mayores en 100 años de soledad. Bien, y ya para acabar, quiero hablar brevemente de los temas de la novela. Me he saltado muchas cosas porque si no, me hubiera estado demasiado rato, que ya es la manía de las clases, ¿no? Bien, siguiendo en esta línea, ya hay en esta novela algunos de los temas prototípicos que luego asociamos a la narrativa de Márquez, ¿no? Uno es el tema del destino. El tema de que el destino de los hombres, de los humanos, es esencialmente idéntico. Me parece subyacer ya en esta novela, y luego, sobre todo en 100 años, la idea que proviene de Schopenhauer, que retomó Borges y de ahí la cogió Márquez, porque Márquez siempre dijo que Borges fue como su maestro de estilo. La idea de Schopenhauer de que las experiencias que los humanos pueden vivir son muy limitadas. De modo que la vida de una persona, o de un país, o de una civilización, de una sociedad, es muy semejante en lo esencial a la vida de todos los demás humanos. Es decir, la idea de que todo se repite en esencia y solo se distingue en sus accidentes, que es el motor de 100 años de soledad, la sensación constante de repetición. De hecho, quien haya leído 100 años de soledad se habrá puesto nervioso, nerviosa, por confundir personajes, por no recordarlos. Si tiene la edición de cátedra, habrá ido a mirar en la edición de cátedra el esquemita, la genealogía de personajes. Bien, esto es algo deliberado, evidentemente. Márquez hizo esto, nombró a todos los personajes de la misma manera, creó tantos personajes porque quería crear la sensación con la forma de confusión. Te estaba dando a entender que todo se repite, que todo es idéntico, que da igual que te sepas, que no te sepas el nombre de los Buendía, quién es Aureliano, quién es Úrsula, quién es Pepita, da igual. Porque todos son lo mismo, su destino es idéntico, todo se va a repetir y todos van a morir, al final, en el diluvio. Entonces, con la forma te está transmitiendo esa idea. De hecho, ya lo decía Borges en un textito que se titula La trama, que decía, al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías. Y esa idea está constantemente en la obra de Márquez. Luego, el segundo tema de los tres que he destacado es la casa. Tema que ya está aquí y que luego está en 100 años. Porque la casa, ya en la hojarasca, simboliza la felicidad añorada de la infancia. Simboliza un pasado idealizado. Simboliza el paraíso perdido.
Y en este sentido hay un verso de Rilke que a mí me gusta mucho, que Rilke dice: no nos sentimos en casa en el mundo interpretado. No nos sentimos en casa en el mundo interpretado. Es decir, trasladándolo a esta novela, la casa, en esta novela, es también una pérdida de la casa. Es una pérdida de la sensación de hogar, de la sensación de casa. Ese no estar en casa ni siquiera en tu propia casa, en el mundo interpretado. Y por tanto es sentir la agresividad del mundo. La casa simboliza, por tanto, la pérdida de esa primera serenidad, que dice también un escritor chileno, Huidobro Altazor, porque refleja el proceso de esa pérdida de la primera serenidad, que es ese estar feliz, sin preocupaciones, sin idea de muerte en el mundo, sin ningún tipo de preocupación metafísica. Y también la casa, como en 100 años más adelante, es el elemento que canaliza el deterioro, que canaliza, como dicen los personajes, esa amarga materia de fatalidad que ha destruido a Macondo. Porque la casa, así como el pueblo, es decir, como el espacio, es un reflejo de la historia emocional, de la historia vital de los personajes. Y el deterioro de su familia y de la casa van de la manita. Por tanto, la casa es una casa metafísica. Y ya por último, un tema que a mí es de los que también más me interesa, cómo los trata, es la cuestión, que me gusta mucho cómo lo hace Márquez, de los afectos tristes como fuerzas naturales. Es decir, las pasiones o afectos tristes que dice Spinoza, es decir, el odio, el rencor, la tristeza, la venganza, la envidia, todas las pulsiones negativas del humano, las pasiones tristes, están tratadas en esta novela como una especie de forma primaria, como una especie de forma telúrica, como fuerzas naturales, con ese oxígeno mítico que destacaba, que atraviesan a los personajes y adquieren unas dimensiones imprevisibles e inaprensibles. Esta especie de fuerza ajena a la voluntad de los personajes, como una especie de fatum o como una especie de destino que se les impone y que no son capaces ni de escapar del odio, del rencor, de la venganza. Lo vemos en el hecho de que el pueblo, años después, se alegra cuando el médico fallece suicidándose y clama todavía venganza, ¿no? Entonces, bien, ya para concluir, quiero quedarme sobre todo con esa idea que tenemos en La hojarasca. Por un lado, el valor de una buenísima primera novela, o sea, muy buena porque tiene este punto de irreverencia, de libertad, tiene este trabajo de su propia imaginación, o sea, tiene valor en sí misma como primera novela, y luego toda esta conexión como el interés que tiene ver cómo se va fraguando esa entonación propia de la imaginación en un autor desde el primer libro hasta las obras que lo han hecho célebre, ¿no? Entonces, con esto, hasta aquí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Papi, préndeme el micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, se acabó lo serio. ¿Cómo vamos? Tenemos colombianas o colombianos aquí que han venido. ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos a Macondo. A mí me tocó la guachafita, el yeyeyeye, el desorden. Ay, Dios mío. El desorden, pero sí me dijeron que tocaba más despacito, discúlpenme. Bueno, Gabito, qué curioso que lo llames Márquez todo el tiempo, ¿no? Ay, curioso, ¿no? Yo estaba diciendo, ay, le está haciendo un homenaje al abuelo sin darse cuenta. Y a Gabo eso seguro le gustaría mucho, mucho. No decías García Márquez, sino Márquez, todo el tiempo. Es curioso, mucha gente le llama así, Márquez, ¿no? Que es bueno, ¿no? El apellido de la mamá está bien. Bueno, soy colombiana, ya se me notó, ¿no? Y soy la encargada del homenaje literario recital. En Colombia no nos venimos con nombres corticos. Normalmente tenemos nombres muy largos y Gabito no es la excepción, porque lo bautizaron Gabriel José de la Concordia García Márquez. ¿Qué tal? ¿Sí sabían ese nombre? Gabito decía que él no podía escribir de cosas que él no conociera. Pero entonces, ¿de dónde sacó ese montón de historias?
Y yo, como narradora y actriz, digo que yo no puedo hablar de cosas que yo no he visto. Pero ¿cómo se explican esos dos hechos? El hecho de Gabo y el hecho de yo como narradora. Yo les voy a contar el chisme. Es que yo también crecí en Colombia, en un pueblo pequeñito, pequeñito en el Caribe, parecido a Aracataca, el pueblo donde nació Gabito. Aracataca quiere decir Ara, río, Cataca, aguas diáfanas, en el lenguaje Kogi de los indígenas de la zona donde nació Gabo. Y yo crecí en Lorica, Santa Cruz de Lorica, donde el que no muerde, pica. Muy bien, ahí los veo activos. Sí, así que cuidadito. Yo crecí en un pueblo chiquitico y cuando yo llegué a ese pueblito en el Caribe, bueno, eso pasaban cuando había campaña política, pasaban los burros tatuados con el nombre del político en el costado. Se celebra al lado de mi pueblo el Festival del Burro y disfrazan a los burros con los personajes más importantes del año. Mi mamá era la pediatra del pueblo porque ya se jubiló. Pero claro, mi mamá atendía muchachitas jóvenes que llegaban al hospital con dolor de barriga y ¡oh! ¡Milagro! Pues claro, ¡pa! Salía un muchachito y esas niñas decían, no señor, yo soy virgen, no sé cómo es. Todos los días en el pueblo de mi mamá había milagros en el Hospital San Vicente de Paúl. No, un milagrerío. El bombero de mi pueblo, se los juro por Dios, que se llamaba Juan Cienfuegos. Y ese hombre se quería jubilar y esos hijos no querían trabajar en el fuego. ¡Ah, qué cosa más horrible! No. Pero lo que más importante que les quiero contar es lo que le pasó a la panadería Ideal de mi pueblito Lorica. Se llamaba la panadería Ideal y la señora Carmen la atendía. Y un día Conchita se fue a comprar un pan, una mogolla. ¿Sabemos los colombianos qué es una mogolla? ¿O ya se nos olvidó qué es una mogolla? Un pancito, ¿cómo es? Un pan redondito. Pues esta muchacha compró el pan redondito y lo abrió y cuando de repente, ay Dios mío, ¡la Virgen! No. La imagen de la Virgen del Carmen. Ahí, pero ahí estaba, vivita. Y todo el mundo vio a la Virgen del Carmen. Yo en realidad vi como un hongo deforme, pero si esa gente ve a la Virgen del Carmen, ¿yo quién soy para decirles que no es la Virgen del Carmen? O sea que la Ideal ya no se llama la Ideal, sino ahora, ¿cómo se llama? La Virgen del Carmen. Y la gente va más a rezarle a la Virgen del Carmen que a comprar pan. Pues Gabito creció con sus abuelos, con su abuelo Nicolás Márquez, un hombre retirado de la Guerra de los 1000 días, un hombre intelectual, sabio, que le habla a Gabito sobre la guerra, tanto que le pesaba un muerto, le hablaba a él. También le llevaba al circo, le llevaba al cine y era una parte como muy estimulante intelectual de Gabo, Nicolás Márquez. Y por otro lado tenemos a la abuelita de Gabo. ¿Alguien sabe cómo se llama la abuela de Gabo? No, mi amor, no se llama Úrsula. Muy bien. Tranquilina y Guarán. Y Tranquilina tenía todo de tranquila. Era entre supersticiosa y sobrenatural. En esa casa de los Buendía, todo se rendía por unos aires misteriosos. Cuando la abuelita Tranquilina decía que ese día no se tomaba sopa porque les caía, es que la maldición de Tutankamón. Ella decía que no porque había mucho viento y entonces les iba a ir mal. Eso sí, en esa casa se rezaba a los santos, pero se creía en fuerzas sobrenaturales. Entre esas dos fuerzas creció Gabo y se crió entre esos dos abuelos. Y esos dos abuelos son los que lo inspiraron tanto para iniciar muchas de sus historias. Y ahora vamos a conocer la fundación de Macondo. ¿Cómo se fundó Macondo? ¿Alguien sabe cómo se fundó Macondo? El experto que no me contesté. ¿Aquí alguien leyó 100 años de soledad? Levanten la mano. Levanten la mano, tengo muy buena memoria. Aquí se me están resistiendo la agencia porque esta resistencia. Alcen bien la mano. A ver, vale. Capítulo 11, página 4. Vale, no, a ver, ¿se la leyeron o no se la leyeron? ¿De verdad se la leyeron? Lo hablamos despuesito. ¿Cómo se fundó Macondo? Estaban unidos por una fuerza más grande que el amor, un común remordimiento de conciencia,
José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán estaban enamorados desde que eran muy pequeñitos en la ranchería. Todo el mundo sabía que estaban enamoradísimos, pero ese amor no podía ser. ¿Cómo puede ser? Si eran primos. Y todo el mundo sabe que si dos razas secularmente similares se reproducen y tienen hijos, pues de ahí que salen animalitos, exacto. Salen igualan, salen cerdos. Y claro, animalitos, exacto. Y eso no eran solo habladurías de la gente de la ranchería. No, un primo de José Arcadio y una prima de Úrsula se habían casado y habían tenido un hijo que había nacido con una cola en forma de tirabuzón, una cola de marrano. Y ese pobre hombre murió virgen y puro porque no había sido capaz de desvestirse frente a ninguna mujer. Nada. De hecho, cuando fue a la carnicería, le pidió al carnicero que le hiciera ¡tac! Y se desangró. Cayó muertecito. Pero con el ímpetu de la juventud que tenía José Arcadio, se paró frente a toda la ranchería y dijo: si parimos cochinitos, los criaremos, mientras que sepan hablar. Tuvo tanto ímpetu a esos 19 años que nadie fue capaz de decirle que no. Todo el mundo dijo: venga, que se celebre la boda. Y ahí empezó la guachafita, el huequi huequi, y eso conjunto vallenato, porro. A ver, no sean mal pensados, porro es un baile típico de Córdoba, ¿vale? Que ya me están mal pensando, yo les veo ahí la cara del mal pensado. Y entonces está la gente bailando, el acordeón, el tambor alegre, el tambor llamador, ron para arriba, ron para abajo, baile para aquí, baile para allá. Todo hubiera ido bien si la noche antes de la luna de miel, la mamá de Úrsula no le hubiera llenado la cabeza a sus hijas con cucarachas. Sí, le dijo que si ella consumaba el matrimonio, ¿qué iba a pasar? Iba a tener seres monstruosos. Así que la convenció y le dijo que se pusiera un pantalón con correas por la cintura que pasaba por debajo del pubis y terminaba justo al frente en un candado. Un cinturón de castidad. Y ella accedió. Así que esa primera noche de bodas, José Arcadio la zarandeó todo lo que pudo, pero no había manera. Aquello no se movía ni un milímetro. Ay, estuvieron luchando y nada. Así que aquel revuelto, aquellas caricias, se convirtió en el reemplazo del amor. Y todo hubiera ido bien, claro, todo hubiera ido bien, si la gente en el pueblo, con sus lenguas viperinas, no empezaron a hablar. Había pasado un año desde el matrimonio, cuando de repente la gente empezó a decir: yo creo que al José Arcadio ese no le funciona. Mija, ¿usted ve lo que están diciendo por ahí? Que a mí no me está funcionando, mire, me está dejando muy mal frente a todo el mundo. ¡Ay, mijo! Váyase a cuidar los gallos de pelea, deje de molestar. ¿No ve que estoy aquí atendiendo? Usted sabe que eso no es verdad. Vaya, hace su cosa. José Arcadio criaba gallos de pelea y sus gallos eran pomposos y ganadores. Y todo hubiera ido bien si ese día uno de los gallos de José Arcadio no matara de una estocada certera a un gallo de Prudencio Aguilar, que de Prudencio no tenía nada. Prudencio vio su gallo muerto en la mitad del lid de la galla de pelea y se acercó lentamente y recogió su gallo. Se lo puso debajo del brazo y mirando a José Arcadio le dijo: ojalá tu gallito ganador le pudiera hacer el favorcito a tu mujer. Si ustedes fueran todos colombianos y estuvieran ahí, hubieran hecho... Pues esto fue lo que pasó. Todo el mundo hizo... Y José Arcadio, con aquella serenidad, con aquel porte, se acercó, recogió su gallo ganador y dijo frente a todo el mundo: mira, Prudencio, ve a armarte a tu casa, porque yo a ti te voy a matar. Todo el mundo mantuvo el silencio. Y José Arcadio llegó a su casa, furioso, encendido. Se agachó,
y levantó una lanza que dormía al lado de su cama. Momento, los colombianos no dormimos con una lanza al lado de nuestra cama. Tengo que aclarar este punto por si acaso, pero José Arcadio dormía con una lanza al lado de la cama. ¿Aquí hay algún colombiano que duerma con una lanza al lado de su cama? ¿Catalanes, franceses, chinos? ¿No? Vale, esa lanza la utilizaban antes para cazar tigres y él la guardaba para acordarse de su abuelo. Entonces cogió la lanza y se fue caminando directamente a la plaza central de la ranchería. Y ahí venía caminando Prudencio. Y apenas lo ve, José Arcadio con los ojos encendidos, toma impulso y hace... No, Prudencio no se quitó, mamita. No, 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 no. Prudencio hizo ¡pa! Y aquello le perforó el cuello y cayó muerto ipso facto. Murió. Nadie tenía que pagar este muerto porque era un duelo de honor. Así que toda la ranchería hizo silencio. Pero lo cierto es que esa misma noche José Arcadio volvió a la casa. Mija, quítate esa vaina que tienes ahí entre las piernas. Si parimos iguanas, criaremos iguanas, pero no vamos a matar a nadie más en este pueblo. Aquí aclaro una cosa. Gabo le echa la culpa a la mujer, dice que por tu culpa, pero yo le hago como una adaptación feminista, porque es que no me gusta. Sí, pues no va a ser por nuestra culpa, no vamos a matar a nadie. Y entonces ella se quita aquel cinturón de castidad y esa noche hacen el amor por todos los orificios posibles, porque no habían podido, ¿no? Y en la pared de al lado velaban el cuerpo de Prudencio Aguilar. Y todo hubiera ido bien, todo. Pero Úrsula tenía el sueño un poquito ligero y pasaron 3 noches y a la tercera noche Úrsula escuchó unos sonidos en el patio y se levantó y ahí en el patio, al lado del palo de mango, ¿quién estaba? El mismito Prudencio Aguilar. Ahí. Úrsula no se sorprendió. A ella le parecía normal ver muertos. Es que la línea que hay entre la muerte y la vida es tan ligera, están allá y están acá. Así que no se asustó. De hecho, se le acercó y le dio una pena. Ay, tenía una cara de mal muerto. Ay, como de muerto que lleva mal la muerte. Como de muerto que no quiere estar muerto. Como de muerto que, ay, pobrecito. Ay, sí, tico. Mijo, vaya al patio que ahí está el Prudencio más mal muerto, vaya y le pide perdón. Ay, mija, usted va a creer en muertos, los muertos están. ¿Qué muerto ni qué 8 cuartos? Pero mijo, tómese la agüita de toronjil y acuéstese a dormir, ¿no ve? Ya está inventando locuras. Ese es el remordimiento que no la deja dormir, mamita. Pero volvió a pasar. Sí. Al otro día, Úrsula volvió a escuchar sonidos en el patio. Y esta vez, al lado del palo decoroso, ahí estaba Prudencio Aguilar. Y esta vez estaba intentando tomar agua. Y el agua se le salía por el orificio de aquí, el cuellito. Esito. No podía tomar agüita, se le escapaba, se le salía. Y ella entonces le empezó a poner como coroticos así, como ollitas, a ver si el pobre por lo menos se mojaba los labiecitos. Mi hijo, salga para afuera que se... No, el Prudencio es que está muy mal muerto, vaya y le pide disculpas, por favor. Vaya. ¡Ay, mujer, ya! Y fue tal la cantaleta que dijo, pues bueno, voy a ir, pero a ver, eso no es nada, pero voy a ir. Pero por si acaso, cogió la lanza. Y se fue para el patio. Mira, Prudencio, cuantas veces tú vengas, cuantas veces yo a ti te voy a... Ay, mija. Ay, mija. Ay, Virgen del Agarradero. Ahí sí está. Ay, el Prudencio. José Arcadio, esa misma noche, tomó una decisión. Se irían de ahí. Sí. No pudo soportar la tristeza que tenía la mirada de Prudencio. No. Él se quedaba con la vida, pero Prudencio se quedaría con esa ranchería. Así que esa misma noche le dijo a Úrsula que empacaran algunas pocas cosas y que se irían. ¿Se irían? Sí. Esa misma noche tomó uno a uno todos los gallos de pelea y los sacrificó. Y los enterró en el patio con aquella lanza con la que había asesinado a Prudencio.
Y al enterrarlos, le dijo a Prudencio, tú ganas, Prudencio, me voy para que puedas descansar en paz. Y así fue como empezaron una travesía. Al principio intentaron buscar el mar, pero el mar no aparecía. En el camino pasaron semanas y meses y Úrsula se quedó embarazada y tenía las piernas tan hinchadas que entre dos guajiros la tuvieron que cargar porque casi no podía caminar. Y así fue que con amigos caminaron y caminaron y caminaron, pero pasaban los meses y como el mar no apareció, llegaron a un sitio donde había un río larguísimo de aguas diáfanas, un río gigante, inmenso, que estaba decorado con piedras gigantes como huevos prehistóricos. Y allí fue donde José Arcadio Buendía dijo, aquí fundaremos el pueblo de Macondo. Fundado queda. Bueno. A mí me gusta hablar, cuando hablo de Gabo, me gusta hablar de algunas anécdotas que me han contado, que he escuchado, y me gusta como traerlas a colación porque me parece que como que así humanizamos a la gente. Cuentan que Gabo cuando terminó 100 años de soledad estaba muy pobre, pelado como un ratón, bueno, como una rata más bien, ¿no? No tenía plata, estaba pobre, poquito. Entonces, y vivía en México, separó el manuscrito en 2 pedazos y mandó una parte para el editorial que se la estaba esperando, ¿no? Y cuando llegó a la casa con Mercedes, su mujer, se dio cuenta que habían enviado la segunda parte de la novela de 100 años de soledad. Afortunadamente la segunda parte es tan buena como la primera, entonces todo funcionó y no hubo ningún problema. Dicen y cuentan que cuando Gabo estaba pequeñito, su abuela Tranquilina tenía en su casa gigante un cuarto que era el cuarto de los santos. Y cuando Gabito se portaba mal, ¿dónde dormía? En el cuarto de los santos. Mira, Gabito, si te vuelves a portar mal, el santo se va a bajar de ahí y te va a arrancar la pata. Y él dice que él escribió con tanto ímpetu porque el miedo también lo ayudó a escribir. No apliquen esto en sus hijos, por favor, ni en sus hijas, ¿vale? Funcionó con él, no quiere decir que funcione con todo el mundo, ¿vale? No es que ahora va todo el mundo a asustar a todas las niñas y los niños del mundo. No, a él le funcionó, ¿vale? Había una mezcla de talento, sabiduría y recolección de anécdotas. Bueno, yo advierto por si acaso. Cuando era chiquito los purgaban a todos, a él y a sus hermanos. Eran un montón de hermanos. Los ponían en fila y cuando él le tocaba le daban aceite de ricino. O sea, una cosa horrible. ¿A ti te dieron aceite de ricino? Pero se notó, hiciste una cara como, ¿has escuchado? ¿A alguien aquí le dieron aceite de ricino? ¿A ti te dieron aceite de ricino? Ay, ¿a todo el mundo? ¿A ustedes les dieron aceite de ricino? Acá también daban. Bueno, no, a mí me daban, yo soy hija de médica, a mí eso no me daban esas cosas mágicas. Pero bueno, aceite de ricino le daban y era como que una cosa muy horrible y cuando ellos abrían la boca y él era como para no vomitarse y les daban de premio una moneda de 25 centavos, como por no escupir, ¿no? Cuenta Gabo que cuando tenía todavía 50, 60 y casi que hasta el último día de su vida, cuando él veía una moneda de 25 centavos, le daban arcadas. ¿Cómo son de fuertes los recuerdos, no? ¿Cómo son de fuertes y cómo nos marcan los recuerdos de la infancia, no? Y así es que como vamos a irnos ahora a caminar por otro trozo de Macondo. Macondo ya está fundada. Y Rebeca, esa niña pequeñita que llegó, que se comía la tierra, ya al fin ha dejado de comerse la tierra. Siempre que nombro a Rebeca, la niña que comía tierra, me acuerda del personaje de la hojarasca, aquel que comía hierba de burro. Pero esta niña comía tierra, normal, ¿no? No, digan no. Ok, o sea que es normal que los niños coman tierra, pues. No, vale, pues no era normal, pero la niña la habían rehabilitado y ya no comía tierra. Entonces la pusieron a dormir en el cuarto con los otros niños. ¡Error! Porque esa noche, Visitación lo vio muy claro. Visitación era una guajira que trabajaba en la casa de los Buendía y vio a esa niña con los ojos así gigantes como platos así en la mecedora.
y salió corriendo a donde José Arcadio. José Arcadio, la niña tiene la peste, le dijo. Y José Arcadio, ¿cuál peste? ¿Qué peste ni qué peste? Esos son cosas de guajiros, deje de inventar. La niña tiene la peste. Primero, no duerme. Después se le empezarán a olvidar los nombres de las cosas. Después las cosas de los animales. Y después, claro, se olvidará de su propia vida y sus recuerdos de infancia y de los otros. Y finalmente la gente se queda como un cuenco vacío sin recuerdos. A ver, mujer, esas son cosas de indios. Eso no pasa. 3 días después, José Arcadio daba vueltas en su cama y Úrsula le decía: mi hijo, ¿por qué no duerme? ¿Qué le pasa? Contagiado por la peste del insomnio. No, estoy aquí pensando en Prudencio Aguilar. Sí, mijo, déjese muerto, que ese muerto ya lo abandonamos hace rato. Y así pasó 56 horas. Y en 56 horas se dieron cuenta que toda la casa estaba contaminada. Todos sufrían de la peste del insomnio. Al principio les pareció una maravilla. ¿Cómo no les va a parecer una maravilla? No dormían y amanecían descansados. O sea que las horas les alcanzaba para hacer miles de cosas. ¿Se imaginan esa maravilla? Tener todas las horas y pasar siempre con energía. Así estaban todos en la casa, estaban contentísimos, contentísimos. Claro, pero empezaban a extrañar soñar, porque no soñaban. Entonces Úrsula, que sabía hacer brebajes, porque ella había aprendido de los indígenas, con unas hierbitas de flores, armó un brebaje para la casa y todos en la casa tomaron. Y esos brebajes les ayudaron a tener sueños lúcidos. Sí, con los ojos abiertos soñaban con las cosas y veían las cosas a su lado cuando las soñaban. Y no solo veían sus propios sueños, sino también veían los sueños de los otros. Bueno, no había mucha privacidad en esa casa, ¿no? Era mejor no tener sueñitos de aquellos. Pero claro, seguían extrañando soñar y era tan duro, era tan complicado. No soñaban, estaban ahí. Y además, José Arcadio cometió un error terrible. En la casa de los Buendía se hacían caramelitos en forma de animales. Sí, caramelitos. Y los caramelitos en forma de animales se vendieron en todo Macondo en esos días. Los caramelitos en formas de gallito verde del insomnio, o pescadito rosado del insomnio, o caballito amarillo del insomnio, fueron comidos por todas las personas de Macondo. Así que en 3 días todo Macondo estaba contaminado con la peste del insomnio. ¿Les suena eso de la peste o no? Tuvieron que hacer una cuarentena porque esa gente estaba completamente contaminada. Estaban contaminadísimos. Y también empezaron a decir que si había forasteros que venían a visitarlos, que tenían que tomar medidas. Cogieron las campanas de las cabras y las dejaron en la puerta de Macondo para que la gente que viniera, los forasteros, se las pusieran, hicieran soniditos y ellos no les podían dar ni nada de beber ni de comer. La gente se empezó como a acostumbrar al insomnio y no dormían y tenían mucho que hacer y hasta estaban contentos porque tenían muchas horas. Pero entonces, tal como Visitación había dicho, la peste escaló. La gente empezó a perder sus recuerdos. Sí, al principio se les olvidaban cosas sencillas, como por ejemplo el nombre de un libro o el nombre de un animal, y entre todos intentaban acordarse. Y claro, estaban un poco asustados porque de repente se les empezaron a borrar los recuerdos de infancia. Ese fue un momento muy interesante porque Pilar Ternera, la bruja del pueblo, y que en ese momento del libro ya se había acostado con uno de los Buendía, después se acuesta con 2. En ese momento, pues ella leía las cartas. Entonces, pues montó el negocio. Leía las cartas para leer, claro, el pasado. Sí. Entonces la gente venía y le preguntaba, bueno, ¿tú qué quieres saber? Y entonces ella decía, no, pues cuando yo tenía 5 años, mira, cuando tú tenías 5 años montabas en bicicleta, era rosada, te encantaba, eras feliz. Y la gente quedaba contenta, contentísima. Pero se les seguían olvidando las cosas, era horrible. Entonces, en realidad, ¿qué hicieron? Aureliano fue el que tuvo la idea, menos mal. Dijo, pues antes de que se nos olvide todo, marquemos las cosas, pongamos los nombres a las cosas. Entonces empezaron a etiquetar todo y entonces esto, flores, reliquia, libro, mariposa, y dijeron, ay, ¿y si después se nos olvida para qué sirven entonces?
No, tenemos que escribir más amplio. Hay que explicar para qué sirve, porque es que después eso viene Flor y entonces, ¿para qué sirve? Entonces empezaron a pensar, por ejemplo, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirven las gafas? Sí, ¿para qué sirven las gafas? Te estoy viendo, a ti, sí. Sí. ¿Para qué? Para ver. ¿Y una mariposa para qué sirve? Para soñar. ¿Y para qué sirve un amante? ¿Y para qué sirve una vaca? Entonces empezaron a decir, claro, la vaca, vamos a escribir para qué sirve la vaca. Claro, en ese momento Macondo estaba todo etiquetado, era una cosa tenaz, todo estaba marcado. El cerdo, el pollo, la gallina, el burro, la silla, la pared, estaba marcado todo y con explicaciones larguísimas. Vaca, produce leche, un líquido que sale si le haces chup, chup, chup a las tetas. Después coges eso, no te lo tomes porque contamina, lo tienes que hervir. Y después de que lo hierves ya te lo puedes beber, es de consumo humano. Pero sirve mejor si lo mezclas con café para tomar café con leche. ¿Ustedes se imaginan cómo están esas marcas? Así. Todo marcadísimo, estaban desesperados. Y mucha gente todavía quería soñar. Entonces se reunían todos y empezaban a jugar el cuento del gallo capón. ¿Quieren que les cuente el juego del gallo capón? No les he dicho que me digan que sí. Les estoy diciendo si quieren que les cuente el cuento del gallo capón. No te he dicho que repitas lo que digas. No, yo quiero que me digan si quieren que les cuente el cuento del gallo capón. Bueno, no he dicho que digas bueno, estoy diciendo que digan que si quieren que les cuente el cuento del gallo capón. No he dicho que hagan un desorden, estoy diciendo que si quieren que les cuente el cuento del gallo capón. No he dicho que se queden en silencio, les estoy diciendo si quieren que les cuente el cuento del gallo capón. A ver, no les he dicho que se tienen que poner de acuerdo, les estoy diciendo si quieren que les cuente el cuento. Así se la pasaban las noches en Macondo, intentando que el sueño llegara, y el sueño no llegaba y estaban tan desesperados. Entonces José Arcadio dijo, voy a construir la máquina de la memoria. Un libro gigante parecido a un diccionario y voy a llenar ficha por ficha y entonces la gente de Macondo se puede meter dentro del libro de la memoria y así se puede estudiar todo. Era como un anuncio como el internet, ¿no? No, una cosa ahí tramposa. Bueno, y entonces él empezó a llenar fichas, pero eso era infinito. Ay, tuvo que venir alguien de la muerte para solucionar semejante peste. Ese día, Visitación le abrió la puerta. Era un hombre mayor que tenía una maleta amarrada con cuerdas. Nadie lo reconoció, ni José Arcadio. Y cuando se acercó a José Arcadio, lo miró con cara de familiaridad y lo abrazó. Y José Arcadio le devolvió el abrazo como por educación, porque no sabía quién era. Y él se dio cuenta que no sabía quién era. Entonces abrió su maleta y de dentro sacó una pócima y se la entregó. Y José Arcadio confió en él y se la bebió. Y apenas se la bebió, todos esos carteles que estaban todos marcados le parecieron una ridiculez y una exageración, porque estaba todo marcado. Y ahí fue cuando lo reconoció. Melquiades, el mismísimo Melquiades había vuelto de la muerte para salvar a Macondo. Había vuelto de la muerte porque se aburría. Estaba muy solo en la muerte y no le gustaba estar tan solo. Así que decidió volver y era un momento en que Macondo lo necesitaban. Y así fue como Melquiades llenó una pócima gigantesca con aquel bebedizo y todos en Macondo se curaron de la peste, del olvido y del insomnio. La peste quedó. Gracias. Bueno. Y ya para acabar, ¿qué tal el cuento del gallo capón? Para enloquecer, ¿no? Ya está. Está ahí en 100 años de soledad. Los que dijeron que lo habían leído seguro ya lo conocían, ¿no? Pues a leerlo. Otra vez, que está muy bueno. Ok, para acabar, como me gustan tanto las anécdotas, les cuento la anécdota del día que a Gabo le dieron el Nobel de Literatura. Las colombianas y los colombianos sentimos que ese Nobel es como nuestro. Entonces, el día que nos dieron el Nobel a nosotras y a Gabito,
Él estaba ahí precioso con su liquiliqui, que era una camisa en homenaje a su abuelo. Bueno, él estaba todo radiante. Mercedes había cosido maripositas en las solapas de maripositas amarillas, porque a él le encanta el color amarillo, porque no escribía si no tenía flores amarillas en su escritorio. Bueno, en fin, era como muy, el color amarillo le parecía que era el color de la buena suerte y de la inspiración. Nos recuerda a las mariposas amarillas que circularon también por el libro detrás de Mauricio Babilonia. Y Gabo estaba ahí, recibió su premio y le tocó cenar al lado de la reina de Suecia. Una muchacha bonita, bonita, bonita. ¿Hay algún sueco, alguna sueca en la sala? ¿No? Vale, de Europa del Norte, de Gringolandia, ¿nadie? Perfecto. Hola Gabo, ¿qué tal? A mí gustar mucho, mucho tus cuentos. Cuentos gustarme mucho. Y el Gabo ahí, ajá. Ahí, ahí, escaneando pues, ¿no? Y ella, ay, pero a mí Colombia, yo adoro Colombia. Colombia es ser maravilloso. Y él, vale. Pero a mí lo que más me gusta gustar Colombia es el baile de las faldas. El baile de las faldas. Tú estás hablando de la cumbia, ¿no? Sí, cumbia. Yo adorar cumbia. Mira, tú sabes una cosa, muchacha. Para mí lo de los cuentos para mí es un hobby. Yo, en realidad, soy instructor de cumbia. Se levanta, pide que le pongan una cumbia, coge su sombrero volteado de Córdoba, mi tierra, y empieza a bailar tan tarín, tirirín, tin, tirín, tin, tirín, tirirín, tin, tin, y arma un desorden y una guachafita que las fotos que están en la máquina de la memoria les podrán registrar ese momento maravilloso. Macondo no es un lugar en el mundo. Macondo es un estado del ánimo. Muchas gracias. Gracias.